Aquí estamos don Miguel Guerrero, Leila Mejía, Valentín Medrano y una servidora en este día, Olga Almanzar, con ustedes en el rumbo de la tarde a través de Rumba 98.5 FM para comentar todo lo que es noticia aquí en República Dominicana y allende los mares. Don Miguel Guerrero. Bien, gracias Olga, gracias a todos los amigos que nos siguen de lunes a viernes a partir de esta hora y hasta las 5 de la tarde. Mire, yo quiero hacer un comentario sobre algo que ha estado ocurriendo esta tarde eh, y lo hago como una expresión legítima de preocupación, no así tanto como de crítica, aunque de hecho se trata de la formulación de una crítica porque es una observación sobre algo que no está ocurriendo como debe ocurrir. Mire, en el día de hoy, cuando cerca de la oficina donde yo laboro, una oficina privada donde yo laboro, está la oficina principal de EDESUR, perdón, en la calle, en la avenida Tiradentes, casi esquina entre la Presidente González y la calle que está más arriba, creo que es la Salvador Estubla, no recuerdo bien. Bueno, ahí se amontonó un grupo de personas y estaban protestando esta tarde porque no pudieron honrar la factura eléctrica, es decir, pagar la factura eléctrica para la que iban ese día a esa oficina. Primero porque encontraron las puertas cerradas y la explicación de que desde el lunes el sistema de DESUR no está funcionando bien y hoy terminó de apagarse. Sin embargo, sabemos, porque lo hemos visto, que hay, DESUR ha enviado patrullas, o patrullas no, ¿cómo se le llama? Brigadas. Brigadas, perdón, la diferencia es grande, ¿no? Ha enviado brigadas técnicas de ese departamento para cortar la luz a aquellos morosos del sistema. Bueno, yo creo que en situaciones normales eso está bien, ¿no? Porque la gente está obligada a pagar y la luz que consume, tú la consumes primero y luego lo pagas. No es si tú vas a comprar una ración de leche o vas a comprar la comida del día, tú primero tienes que comprarla y después es que la apura o que te la come o te la bebe. En el caso de la energía eléctrica, tú pagas después de haber consumido durante un mes un bien que es muy caro, que cuesta producirlo y que es muy complicado en un país como este principalmente. Y por eso es que en cierta medida, cuando va ahí la gente, el servicio está normal y la gente está recibiendo la luz por la que paga, atrasarse o no pagar la luz merece que se la corten. Pero en una situación como esta, la gente estaba protestando ahí porque no podían pagar la energía eléctrica porque el sistema no funcionaba. Y alguna de esa gente decían, alegaban, según me explican, que ellos le habían cortado el servicio, a pesar de que ellos estaban tratando de pagar desde el lunes, pero le decían siempre que el sistema estaba dañado y hoy definitivamente se cayó el sistema, según la explicación que le dieron a los usuarios del servicio que estaban allí presentes. Mire, yo hago todo esto porque realmente yo creo que el gobierno ha sido muy complaciente, muy tolerante con su equipo eléctrico, que le ha dado más problemas de lo que le ha solucionado. Y todo el mundo sabe que el sistema eléctrico está en crisis, en una crisis creciente. Y ese es un problema que afecta la vida de la gente, porque no se puede vivir sin energía eléctrica, porque no se pueden cocer los alimentos, se dañan los alimentos, porque necesitan refrigeración, no se puede caminar en las casas de noche porque se necesita iluminación para caminar, so pena de tropezar y darse un golpe que puede ser mortal para personas de cierta edad. Y todas esas cosas son imprescindibles para la vida como la concebimos en estos momentos, en estos años de modernidad. Entonces, yo pienso que el presidente de la República tiene que prestarle atención a las quejas porque la situación está provocando exasperación en la gente. Una exasperación que se expresa también de otras modalidades de malos servicios, por ejemplo, el tema del tránsito, y hay una serie de acumulaciones de problemas que están probablemente erosionando la adhesión o la simpatía de la gente hacia la política gubernamental. Y quiero insistir que no estoy haciendo una crítica, estoy tratando de llamar la atención sobre un problema que requiere urgente solución, El presidente le dedica muchas cosas a algo muy cosmético. Por ejemplo, en días pasados, el presidente en compañía de su ministro de Turismo, que es uno de los ministros más importantes, de la alcaldesa
de la ciudad de Santo Domingo y de otro funcionario con un nivel o un rango de ministro de Estado, perdió prácticamente la mañana dando un palazo, óigase bien, toda una mañana casi, para dar un palazo en compañía de todos esos funcionarios de muy alto nivel, para dejar inaugurados los trabajos de reconstrucción o reparación de una cañada en la ciudad de Santo Domingo. Entonces el tiempo del presidente es demasiado valioso, le cuesta mucho dinero al pueblo dominicano para que el presidente pierda ese tiempo dando un palazo para iniciar la reparación de una cañada que debió haberle dado en presencia un funcionario de segundo nivel de la alcaldía de la ciudad de Santo Domingo. Entonces yo lo que quiero decir es que el presidente no puede seguir, tiene que prestarle atención debida, ocuparse de algunos asuntos que están erosionando la credibilidad y las simpatías hacia el gobierno dominicano. Y lo digo no como una crítica, lo digo como una legítima expresión de preocupación por lo que estoy viendo. Bueno, don Miguel, dar la bienvenida a través de Zoom de nuestro compañero Valentín Medrano. Valentín, buenas tardes. Valentín. El micrófono. Saludos. Saludos, Valentín, bienvenido. Yo no lo puedo ver. Anoche ya un poco tarde en relación a una reunión que se estaba llevando a cabo con la vicepresidenta de la República y donde se informó que finalmente no se tocaría el fondo de educación, el 4% a la educación. Saludarla. Yo imaginaba que algo así iba a suceder en algún punto. Las opiniones en las redes sociales, los medios de comunicación tradicionales, fue unísono, todo el mundo creo que se pronunció respecto de eso. Y qué bueno, al final es otra medida
que retrocede el presidente de la República, pero que yo particularmente la saludo. Qué bueno que así es. Hay un retorno aquí, chicos, así que vamos a ver qué sucede. Pero yo quiero referirme a un tema porque me pareció interesante algo que sucedió en las redes sociales. Increíblemente, aunque yo soy una persona que llevo muchos años trabajando en comunicación, no soy una persona muy de redes sociales. Yo me informo, pero no soy una persona que tiene una activa participación en redes. Eso demuestra tu inteligencia. Lo que pasa es que yo entiendo que como que gasta mucho tiempo uno en algo que realmente no implica ningún tipo de cambio para nada. Simplemente hacerse relaciones públicas y leerse uno mismo. Esa es mi opinión. Pero una persona en las redes sociales me escribió y me decía que criticaba esta postura de las diferentes organizaciones que están apoyando la marcha que se dio hoy en relación al cese de las empresas de ARS y AFP. Entonces, a mí me pareció un poco cómodo y quiero decir algo. Miren, el dominicano por lo general entiende que con dar sus opiniones en las redes sociales, con eso cumplió su parte. Pero yo creo que es un poco hipócrita criticar a los sindicatos, a las instituciones que se relacionan con este tipo de empresas, de luchar por los, vamos a decir así, por los derechos de un grupo. Y hay gente que dice, bueno, ellos están simplemente respaldando sus intereses. Y puede que sea así. Puede que quizás los sindicatos que tienen que ver con el tema laboral estén sí detrás de algunos intereses personales. Pero eso lo dice el mismo pueblo que al final del día es quien recibe el peso de esa falta de derechos adquiridos y a veces el retroceso de esos derechos adquiridos. ¿Y lo dice desde dónde? ¿Desde una lucha popular en las calles? No, lo dice desde la comodidad de su casa, de un smartphone y de una red social. Entonces, ustedes quieren cambios, pero las personas que están luchando por esos cambios son las personas que ustedes critican. Si tenemos el caso de las quejas constantes de la ciudadanía en relación al mal servicio de salud pública, a cómo los seguros de salud no tienen una cobertura, a cómo es el tema del copago, a cómo las AFP se quedan con nuestro dinero, pero no tenemos ni siquiera el derecho de ese dinero que hemos acumulado, ni siquiera pensar en él, porque ya hay un plan que está establecido, que incluso están invertidos y un sinnúmero de argumentos muy bonitos que dan las personas que manejan estos fondos. Pero ¿quiénes son las personas que están encabezando esa lucha? Nosotros, los afectados, directamente afectados, ¿cómo se dice por ahí? Nos conformamos simplemente con criticar al que hace algo, pero entonces, ¿cuál es el deber de nosotros? Si estamos en desacuerdo con eso, es sacar la lucha de las redes sociales y tirarla a las calles. La única forma de que un pueblo logra cambios, la única forma en que se puede forzar a un gobierno a hacer la diferencia en las cosas que afectan a la ciudadanía es con la lucha social, no es con las redes sociales. Y aunque uno tenga vamos a decir así, tenga el interés o ha visto que históricamente en estos últimos 2 años tenemos un presidente que tiene el oído metido en las redes sociales, la verdad es que la verdadera presión para que las cosas cambien tiene que ser masivo, no con estas 3 o 4 instituciones que todos los años se vinculan a este tipo de luchas, que son las que van a dar la cara por la gran mayoría de los dominicanos que, como digo, están cómodamente sentados, tuiteando desde su casa. Los cambios sociales no se logran así. Si usted no le gusta lo que tiene que salir a luchar por ello. Tiene que coger sol, tiene que sudar y tiene que dar la cara. Entonces, no critiquen a las pocas personas que, teniendo en consideración sus intereses, incluso salen a dar la cara por la mayoría. Bien, mira, yo quiero tratar 2 temas muy brevemente que tú has tratado. El primero tiene que ver con la decisión anunciada ayer, como tú bien dices, por la vicepresidenta de la República en el Palacio Nacional, en el sentido de que dando seguridades a la comunidad nacional de que el gobierno no iba a tocar el presupuesto asignado este año para el sistema educativo dominicano. Perfecto. Yo creo que el gobierno debió evitarse tener que decirlo, porque debió imaginarse que su envío al Congreso de la propuesta que ha desatado todo ese berenjenal de protesta
iba a tener ese derrotero. De manera pues que yo pienso que el gobierno debería también sopesar primero el sentimiento de la gente antes de tomar una iniciativa que pueda afectar a la gente. Tú decías ayer, por ejemplo, que el gobierno se hizo, produjo un ruido innecesario alrededor de sí mismo con esta medida. Lo otro que yo quiero tratar es sobre el tema último que tú trataste, Olga. Y yo respeto tu opinión, pero digo yo, todo esto tiende, todas esas protestas del Colegio Médico y de otras instituciones, de otros grupos sociales importantes del país, tiende a provocar una situación que obligue a una reforma que ellos llaman integral del sistema de seguridad social. Y todo se dirige a criticar a dos instituciones, a instituciones privadas creadas bajo el amparo de esa ley, es decir, que son absolutamente legítimas. Eso no significa que se reconozca que las ARS y las AFP no tengan que hacer un trabajo mejor de lo que hacen. Yo no quiero entrar en esa discusión, porque hay muchas opiniones y eso es un tema sumamente resbaloso. Yo lo que quiero decir es que el problema básico del sistema de la seguridad social, ¿por qué no ha funcionado? No ha funcionado por una sencilla razón. Y yo creo que yo he tratado ese tema en otras oportunidades. Quizás no con la profundidad de vida, porque quizás a mí no me alcanza mi capacidad para hacerlo. Pero yo quiero decir una cosa. El sistema de la seguridad social, que ha sido una de las leyes sociales más debatida y más consensuada en toda la historia de la República en los últimos 50 o 60 años, que agotó 10 años o poco más de 10 años de discusión a nivel nacional, en la que se vieron involucrados todos los grupos y todas las asociaciones que tienen que ver de alguna manera u otra, directa e indirectamente, con el tema. Y se aprobó finalmente. Y la aprobación de esa ley fue celebrada como un gran triunfo de la opinión pública nacional, como fue en su momento también lo del 4% del Producto Interno Bruto. Ahora bien, esa ley está inspirada en 3 principios básicos: única, universal y obligatoria, a través de lo cual se iba a conseguir un cuarto principio, un cuarto objetivo todavía más importante, que es la solidaridad en favor de los sectores más vulnerables de la sociedad. Por eso hay 2 tipos de contribución, ¿no? El régimen subsidiado y el régimen, ¿cómo se llama? Contributivo. Por esa sencilla razón. Pero el Congreso que aprobó la ley con esos principios básicos, una vez aprobada la ley, se hizo de su propio sistema de seguridad social, que incluye ARS y AFP, y tiene sus ARS y su AFP, rompiendo o violando los 3 principios básicos que le mencioné. El único, porque ya no es único el sistema, es uno particular. El universal, que significa que todo el mundo tiene que pertenecer al sistema, y obligatorio para que la universalidad, el concepto de la universalidad se cumpla. Es que era muy bueno, por eso ellos se sacaron. Exactamente. Y entonces, a seguidas y sin pérdida de tiempo, otras instituciones públicas se hicieron de su propio sistema de seguridad social, que son ilegales todos, porque contradicen y riñen con esos principios establecidos por la ley. Incluso el Tribunal Constitucional tiene un sistema propio de seguridad social que viola la ley, pero es muy difícil que el Tribunal Constitucional declare como inconstitucional esos sistemas ilegales particulares de seguridad social. Entonces, ¿qué ocurre, señores y señores? Yo lo estoy hablando, señoras y señores, atención a lo que voy a decir ahora. Damas y caballeros. Damas y caballeros. El espectáculo va a comenzar. Y niños, dice algo. Y niñas, dirá otro, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Que el sistema de seguridad social se nutre de los más bajos salarios. Y es excluyente, porque tú y yo, y el resto, o muchos de los que nos están oyendo, estamos en desventaja frente a todos esos participantes o afiliados de todos esos programas o esquemas o modelos particulares ilegales de seguridad social. Entonces, dejémonos de hipocresía. Si vamos a reformar la ley para mejorarla,
Y si queremos eliminar las ARS y las AFP porque no sirven para nada, según dicen los médicos, según dicen muchas otras instituciones, perfecto, pero vamos también a eliminar todos esos esquemas de seguridad particulares que afectan y que riñen desde los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies con los principios básicos que originaron y que inspiraron esa ley. ¿Entiendes? Nosotros somos... Incluyendo, y me voy a permitir, si yo para terminar, el Congreso, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Administrativo, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Banco de Reserva, etcétera, 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 etcétera. Todas las instituciones públicas autónomas del Estado que pertenecen al sector descentralizado, que tienen autonomía administrativa, tienen su propio sistema de seguridad privada, de seguridad social. Así no puede funcionar, porque en los únicos países que ha funcionado la seguridad social es en aquello en que hay un solo sistema, un solo y único sistema, obligatorio y universal. Entonces, vamos a hablar con seriedad. Es que nosotros somos un país, un estado de hipocresía. Yo nunca, por ejemplo, el día que yo vea que senadores, diputados y funcionarios puedan poner a sus hijos en escuelas públicas, yo voy a creer en la calidad de la educación. El día que yo vea que diputados, senadores, funcionarios y personas de un nivel, de un relieve público importante, lleven a sus familiares enfermos a hospitales públicos, yo voy a creer en la salud pública. Sí, yo también. Entonces, no me puede decir alguien a mí que hay una buena salud o que hay una buena educación cuando ustedes, que son los representantes, pero eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces, no creen en su... Claro que sí, completamente. Claro. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me preocupa? Que la gente ve a esas personas que marchan como los tres gatos que buscan ese tipo de acciones políticas por un tema político. Pero todos nos quejamos, por ejemplo, con gente como yo que trabajo independiente y yo no tengo un seguro médico, yo tengo que pagarlo por fuera. ¿Por qué? Porque el Estado no contempla a los trabajadores independientes dentro de la salud, de la seguridad social. Tenemos casos como yo, que tengo que ir a un especialista que es un neurólogo, que se resulta que dentro de las especialidades que los seguros no tienen, da la casualidad que casi todos no trabajan con seguros. ¿Por qué? Porque los seguros le pagan miserias a ese tipo de profesionales. Yo también tengo que procurar mi seguro Entonces, individual. A mí me da mucha rabia la pasividad, la comodidad mental, la comodidad social que nosotros tenemos en República Dominicana. Nosotros queremos los cambios, pero lo queremos hablando paja, pluma de burro. No queremos hacer lo que nos corresponde como sociedad para lograr esos cambios. Y somos de este tipo de sociedades que todo lo criticamos, como la gatica Sindora, y no voy a seguir porque es un poco grosero lo que sigue, pero todo el mundo lo conoce. Nosotros criticamos si tenemos que hacer un copago, si nuestro seguro social no nos da cobertura en absolutamente nada, si tenemos apenas 8,000 pesos en medicamentos para un año completo, pero entonces si hay tres gatitos que se toman esa lucha personal e incluyendo gente seria y honesta que no tiene nada que ver con el tema político, porque aquí todo para desmeritarlo se usa la polaridad política. Ah, no, si lo hace de un lado no es porque es del otro. O sea que aquí nadie tiene cerebro, nadie tiene ideas propias. Aquí la gente lo que hace es que critica al que hace y si no se hace también critica. Este es un pueblo cómodo y es un pueblo que tiene lo que se merece a nivel político, a nivel social, a nivel cultural. Las pocas veces en las que República Dominicana se ha puesto de acuerdo para lograr algo, lo ha logrado. Ahí tenemos el 4%. Y el sistema de seguridad social. También. Entonces, yo creo que es momento de que la gente entienda que esa comodidad tiene que pasar a un segundo plano. Para lograr los cambios hay que ensuciarse los zapatos. Y si no, las cosas se van a quedar igual. Si es así, entonces no se queje. Bien, vamos a escuchar a Valentín. Adelante, Valentín. Gracias, don Miguel. Gracias, Olga. Olga, no te vayas, hombre. Hay una situacioncita que tiene que ver con lo manifiesto por Olga. Don Miguel, las leyes son así, justamente. Todas las leyes son únicas porque el día que colida una ley con otra, entonces una tiene que sustituir a la otra porque se considera que cuando ambas rigen el mismo punto, entonces una ha modificado la otra. Por eso es que las leyes dicen que se modifica cualquier numeral o disposición de otra ley que le sea contraria a la ley que tiene carácter general también, lo que usted dice de universalidad para las AFP,
tiene carácter general la ley, que es lo mismo que universalidad, porque rige para todos los pobladores de la República Dominicana, porque la ley tiene un límite territorial, y justamente el territorio es el que conforma parte de los elementos constitutivos del Estado. Entonces, es única la ley, es general y es obligatoria, porque la ley obliga a que todo el mundo acate su dictado. Entonces, con respecto al tema planteado de lo ocurrido ayer, donde el gobierno central dio un paso hacia atrás, como algunos en buen dominicano le llaman, reculó respecto de la decisión asumida con antelación de procurar un recorte de la partida presupuestaria para educación. Pero ocurre, don Miguel, Olga e invitados que llegan, bienvenidos todos, ocurre que ya tenemos información de que el año pasado, con respecto al presupuesto anterior, eso ocurrió. Lo que pasa es que no fue aparentemente muy publicitado, pero se habla de 5.000 millones que le fueron recortados al presupuesto de educación. Lo otro, como decía nuestra querida compañera Olga, con respecto a las AFP y a las luchas, bien sí, Olga, lo que pasa es que la sociedad ha cambiado mucho. La sociedad que nosotros, por lo menos la que yo viví, la que yo proyecté hasta este tiempo, el Internet la cambió. Antes del Internet todo parecía que las cosas cruzarían un derrotero que era predecible. Pero la sociedad de hoy día no es la sociedad que nosotros proyectamos que sería. Y ese elemento novedoso, como las redes sociales, al que tú hacías alusión, se presume, por lo menos se analiza, la incidencia que tuvo en cambios de gobierno, como pasó en el Medio Oriente, o en la parte noreste, en la parte noreste del continente africano. Y las redes sociales incidieron de forma tal que no se puede descartar como un mecanismo de cambio social. No se puede descartar. Ahora, si tú hablas de cambio y hablas de la necesidad de cambio y de lucha por el cambio, ¿tú crees que el presidente de la República estaría de acuerdo con un cambio del cambio? Olga, ¿tú crees que eso...? Es que mira, la discusión para mí va más allá del aspecto político. El tema es que yo siento que nuestra sociedad a nivel general politiza todo, y si bien la política es la plataforma donde se dan los cambios reales, porque vamos a estar claros, las políticas públicas son quizás la herramienta que se utiliza, que tiene más impacto a nivel general en una sociedad. Sin embargo, no necesariamente todo tiene que estar vinculado al tema político. En República Dominicana tenemos que aprender a separar la discusión, porque no puede ser que todo tenga matices políticos. Por eso hay sectores, está la sociedad civil, están los partidos políticos. Hay diferencias en el pensamiento. En República Dominicana todo se limita. Señores, la comunicación a nivel general, el tema diario en República Dominicana se trata de política. Y es por eso que hemos llevado el tema político a temas que deberían ser sagrados, que no deberían ser contaminados con eso, como es el tema de la seguridad social y el tema de la educación. Entonces tenemos pugnas internas en sectores que son sensibles. ¿Tú sabes por qué? Porque todo se politiza. No todo tiene que ver con Luis Abinader o con el PLD o con el PRM. Pero, escúchame, pero ¿quiénes produjeron esos cambios? Fue la comunidad política. Con exigencia, como tú dices, con activismo de parte de la sociedad civil. Pero el 4% lo prohijó el expresidente Medina. Esa es la realidad. Sí, tras una lucha social que se llamó 4% para la educación, luego precisamente, disculpa, luego de que precisamente esas acciones que yo te comentaba antes de que tú comenzaras a hablar, precisamente como una lucha social donde todos los sectores se involucraron, donde incluso hasta las figuras que generaban la opinión en ese momento, incluso ayer lo comentábamos en nuestro grupo de trabajo, el spot publicitario que se armó con un sinnúmero de personas de todos los grupos, músicos, comunicadores, abogados. O sea, así Olga, se logran las cosas también. Olga, permíteme, pero ¿cuánto duró eso? Eso lo hicieron durante 12 años. No, bueno,
realmente no fueron tanto, 8 años de gobierno del presidente Leonel Fernández. Estaba esa lucha y se estaba procurando y se estaba pidiendo y se solicitaba, pero no existía la voluntad política para implementarlo. Esa es la realidad. Entonces, hasta que la voluntad política no existe, muchas marchas se pueden hacer, muchas marchas verdes, por ejemplo, se pueden hacer, o retomar un tema social de interés como es el tema del 4%, pero en definitiva hay que torcerle o convencer a la clase política para que prohíbe eso. Pero es que yo tengo un discurso que aquí todo lo bueno lo ha hecho la clase política. Yo tengo mis diferencias respecto a eso. ¿Por qué no hacemos una pausa? Nada bueno que se haya hecho en este país que no lo haya hecho la clase política, nada. Absolutamente todo lo ha hecho la clase política, todo. Bueno, eso ameritaría un debate profundísimo, pero bueno, te respeto tu postura. Bien, vamos a hacer una pausa. No me corresponde a mí llamarla, para darle paso a nuestros distinguidos y simpáticos invitados. Bueno, señores, no se muevan. Una pausa y regresamos de inmediato.